Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora nos toca analizar otro tema importante porque una preocupación que en estos momentos está invadiendo la mente de los comuneros que viven del turismo en Cuela todavía persiste. Y es que, si bien es cierto, se ha avanzado con la reestructuración del turismo en esa localidad, en Chachapoyas, no se ha atacado las demandas principales de las personas que viven del turismo. Y es por eso que nosotros estamos ya conectados con Luis Dalmau, gerente general de Perú Tres Nortes, Gopta Lodge, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Dalmau. Usted es un operador turístico de la zona, sabe cómo se maneja el turismo ahí. Y yo le quería preguntar, ¿cuál es la principal preocupación de las personas que viven del turismo? Porque ya de por sí, con este último derrumbe que ocurrió en abril, se ha cerrado las puertas y ya las personas no tienen la misma, digamos, oportunidad de visitar las ruinas como antes. Sí, en realidad se han sumado dos problemas principales y algunos también importantes, pero el turismo acá en la zona de Amazonas, de Chachapoyas, empezó a crecer en el año 2016 con la apertura del aeropuerto de Jaén. Entró en operación en septiembre del 2016 y en marzo del 2017 se inauguró el teleférico a Cuelap, lo cual también disparó la llegada de turistas. Entonces, los dos principales elementos que habían permitido crecer el turismo acá son el aeropuerto y Cuelap, han cerrado este año. En el mes de abril hubo un derrumbe, un colapso en una parte de la muralla de Cuelap y Cuelap está cerrado desde fines del mes de abril, desde después de Semana Santa. Y el 4 de junio, Corpac anunció el cierre del aeropuerto de Jaén por 150 días. Entonces, las reservas se han caído en un 90%, tuvimos un 90% de anulaciones, primero por Cuelap, después por el aeropuerto, se ha ido sumando, y el panorama actualmente del turismo en Amazonas es bastante catastrófico, en una zona donde ha pasado a ser el motor de la economía en los últimos años. En ese sentido, bueno, hay una población turística que vive en Cuelap, que son más o menos como 500 personas. Nosotros en Perú 21 TV visitamos Chachapoyas, nos fuimos a Cuelap, vimos las ruinas, vimos el estado real y la gente decía que el Ministerio de Cultura no había tenido un apoyo directo hacia las personas que dependen del turismo. Y también habían realizado como una ruta alterna. ¿Qué pasa con esta ruta? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? ¿Por qué, si se ha mejorado esta ruta alterna para visitar las ruinas, por qué no se da esta autorización? ¿Qué es lo que dicen los comuneros? Bueno, en primer lugar, sí hay unas 500 personas aproximadamente en el entorno inmediato de Cuela, pero si contamos la industria hotelera en Chachapoyas, acá en las cataratas de Gocta y en otros destinos turísticos de esta región, ya estamos hablando de miles de personas que viven directamente del turismo y que sin aeropuerto ni Cuela, pues pueden operar porque no reciben visitantes. Eh, sobre lo que me pregunta sobre la ruta alterna para llegar hasta la fortaleza, el problema es que efectivamente los comuneros, los pequeños empresarios locales, entre todos, digamos que implementamos una ruta de aproximadamente 1 kilómetro para ir desde donde llega el teleférico, desde donde a uno le deja el teleférico en la Malca, hasta la fortaleza, hasta frente a la muralla de la fortaleza. El problema es que uno no puede ingresar a la fortaleza de Cuela. Es decir, llegas hasta una distancia de unos 100 o 150 metros de la muralla. Es una zona también que está afectada porque es frente al portón de ingreso, a la puerta de ingreso sur de la fortaleza de Cuela, que tiene 3 puertas de ingreso en total, y la puerta sur está cubierta por una lona descolorida, porque ahí se empezaron los trabajos de restauración hace como 8 o 10 años, y esos trabajos fueron un desastre, y en el 2016 quedaron interrumpidos.
Entonces, el panorama que se encuentra uno cuando llega por este camino hasta la fortaleza de Cuélap es que no puede ingresar a Cuélap y lo que tiene al frente es un fragmento de la muralla en un estado no muy presentable. Por lo tanto, la campaña que se está promoviendo desde Promperú, entiendo que quizás con buenas intenciones de visita Cuélap de una forma distinta, no tiene mucho sentido porque Cuélap no se está visitando. El Ministerio de Cultura está alegando que sí que se visita el complejo arqueológico. Claro, el complejo arqueológico abarca mucho más que la fortaleza, pero en sí lo que se quiere visitar es la ciudad fortificada, o sea, no caminar 1 kilómetro pues a través de la naturaleza, con unas vistas bonitas, pero después quedarse fuera de la fortaleza, que es en sí el principal atractivo, ¿no? Es como si vas Ujú. a visitar el Museo Larco en Lima y lo que puedes visitar es la puerta del Museo Larco y no puedes ingresar. Pero visitas el complejo del Museo Larco porque te has podido pasear por los jardines. No tiene mucho sentido. El Ministerio de Cultura ha propuesto una ruta alterna también ellos, pero es lo que usted me dice, ¿no? Que No, no genera bueno, la misma sensación. no, el Ministerio de Cultura en realidad creo que no ha propuesto nada. Fue la comunidad local quien se apresuró, porque el Ujú. camino de acceso a esta cuela pasa por delante del sector de muralla que cayó. Entonces, se ha abierto un camino alternativo para llegar hasta la fortaleza de Cuela y una vez llegas a la fortaleza de Cuela no puedes ingresar, no puedes visitarla. Y el Ministerio de Cultura avanza siempre a un paso extremadamente lento, ¿no? Creo que no son conscientes de que la economía de miles de personas depende del turismo en la zona. El pueblo que está más cerca de Cuelap, que es Nuevo Tingo, pues tenía una economía basada en pequeños restaurantes, artesanos, etcétera. La pasaron muy mal durante la pandemia, algunos ya no volvieron a abrir, pero los que abrieron estaban trabajando ya con un ritmo de recuperación y, sin embargo, el cierre de Puebla les está acabando digamos, de matarse, si me permiten la expresión, ¿no? Porque va a ser muy difícil de levantarse tras este segundo golpe. Entonces, Puebla Entonces, tiene algunos sectores que serían visitables con una pequeña habilitación. El sector norte de la fortaleza está en un estado bastante estable. El Ministerio de Cultura ya ha tenido hace 3 meses como para habilitar un pequeño circuito en el sector norte interior de la fortaleza. Sin embargo, no lo han hecho. La fecha que dan ahora como posible apertura es octubre, con lo cual ya hemos perdido toda la temporada alta de turismo, pero no sabemos si en octubre se va a abrir, porque el Ministerio de Agricultura, perdón, el Ministerio de Cultura, para dar el permiso solamente para caminar por esta nueva trocha que se ha abierto, se demoró como 2 meses y medio, 3 meses, una cosa que no tiene ningún sentido. Es decir, van con unos ritmos de trabajo en el Ministerio de Cultura extremadamente lentos, que son fatales para la gente que vive de esta actividad acá en Amazonas. entonces, en conciso, señor Dalmau, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes al Ministerio de Cultura? Que se abra la fortaleza de Cuelap. Eso están pidiendo. Nosotros, nosotros estamos pidiendo efectivamente que se abran circuitos seguros dentro de la fortaleza de Cuelap, que se abran en el corto plazo. Sabemos que es factible y que no demoremos más esa apertura porque la gente que está visitando Cuelap ahora bajo este eslogan de visita Cuelap de una forma diferente sale muy decepcionada porque no ven nada de Cuelap más que un pedazo de la muralla donde se constatan los fracasos de restauración que ha habido en los últimos años. Piensen que en Cuela, desde el año 2005, se han invertido más de 80 millones de soles en restauración y no se ha hecho nada. Algunos afirman que incluso se ha empeorado. Es una cifra relativamente elevada que podía haber dejado Cuela en un estado mucho mejor del que nos encontramos actualmente. Pero han sido proyectos inconexos de distintos organismos, con mal criterio técnico, mal ejecutados. Entonces, ahorita estamos pagando las consecuencias de una mala gestión de Cuelap durante los últimos 20 o 30 años. Cuelap tiene 1500 años y había estado, ha estado en pie durante 1500 años y en los últimos 30, en vez de mejorar en la restauración, en la conservación, lo que hemos hecho es retroceder y mucho.
hay que revertir esta tendencia, pero nos preocupa que los que Ujú. deberían revertirla son los que nos han llevado hasta aquí. Exactamente. Nosotros cuando estuvimos allá en Cuelap, muchos de los arqueólogos que estaban allá decían de que Cuelap debe ser sometida a digamos, a un estudio multidisciplinario para saber el real estado de desquebrajamiento en el que está. Porque se dijo que Cuelap, como una fortaleza, era como una maceta que estaba rajada en todo el perímetro. Entonces, han habido derrumbes sucesivos y por eso es que no habían abierto un circuito de visitas. ¿Ustedes también están de acuerdo con que primero se haga un estudio multidisciplinario para saber la real dimensión en el estado en que se encuentra la fortaleza? Bueno, en realidad hay estudios, pero en Cuela se necesita un trabajo a largo plazo para asegurar su conservación y su buen estado definitivo. Esto es un trabajo de años. O sea, hay años de trabajo por delante y efectivamente, por ejemplo, en Cuela han estado trabajando arqueólogos, pero los arqueólogos no son especialistas en conservación de monumentos. Entonces también tienen que trabajar ingenieros de distinto tipo, especialistas en conservación, ingenieros hidráulicos, porque problema de agua, ingenieros estructurales. Se requiere un equipo multidisciplinario. Pero no podemos tener CUELAP cerrado hasta el año 2040 o hasta el 2030. Los trabajos seguramente van a tener que durar, como digo, más de una década o dos. Y efectivamente hay zonas de CUELAP que son perfectamente visitables, que se pueden diseñar circuitos de visita internos que eviten pasar por las zonas, digamos, que están en un estado más crítico. Porque aquí hay dos intereses que hay que manejar de forma armónica. Uno es la conservación de Cuela, que es prioritario, y la otra es la economía, los puestos de trabajo y la conservación de la actividad turística en la zona, que también es prioritario para la vida de miles de familias. Señor Dalmau, ¿usted hace cuánto tiempo ya está en el mundo del turismo, especialmente viendo el turismo en Amazonas? ¿Cuántos años tiene? Bueno, viendo el turismo en Amazonas, yo estoy acá desde el año 2008. Y en Amazonas yo llegué en el año 93 con una mochila en la espalda, quedé enamorado de esta zona. Por eso sabía que algún día regresaría y empezaríamos acá algún proyecto porque nunca había visto yo antes una región con tanto potencial turístico y a la cual llegasen tan pocos turistas en esos momentos. ¿Qué es lo primero Amazonas que le llamó es la atención? muy... Sí, extremadamente, extremadamente. Yo residí un año, yo estaba viajando por Sudamérica con mi mochila en mi juventud. Tenía previsto ir a otros países y yo me quedé en Chachapoyas. Me quedé acá ¿Cuántos por un años tenía en espacio. ese entonces? Tenía 25, tenía 25 25, años. y me quedé entre los años 93 y 94. Como decía, acá es que hay absolutamente de todo, a nivel de paisajes, de biodiversidad, de ecosistemas, de fauna, de aves, de orquídeas, es riquísimo. Y a nivel de historia, arqueología, culturas vivas también. El patrimonio arqueológico de Amazonas es, vamos, Amazonas tiene más patrimonio arqueológico que Colombia o que Ecuador o que Venezuela o que la mayoría de países de Sudamérica. Solamente en otros sitios del Perú llegamos a estos niveles de riqueza, ¿no? Entonces, es una lástima que habiendo este potencial que debería permitir no solamente que las familias que actualmente viven del turismo, sino muchas más pudiesen hacerlo, es una lástima que teniendo este potencial se esté haciendo tan mala gestión de los sitios arqueológicos, con Cuela para la cabeza, pero podríamos ahorita hablar de una larga lista, tan mala gestión de la conectividad aérea. Los turistas acá llegaban por Jaén hasta el cierre, pero Ujú. Amazonas necesita urgentemente un aeropuerto porque el de Chachapoyas es una pista corta que no permite que ingresen aviones de más de 70, 75 pasajeros. Eso hace que los vuelos sean caros y también limita que muchas personas puedan venir. Y también hace falta una buena gestión del sistema de carretera. Acá llegábamos desde la costa por la Marginal Norte. La Marginal Norte, en el terremoto que hubo en Amazonas a fines de noviembre del 2021, hubo un tramo de 8 kilómetros que colapsó. Este Ujú. tramo, la concesionaria de la vía lo habilitó de forma temporal con un solo carril y sin asfaltar. Hace meses que el proyecto para
volver a ese tramo, a su condición inicial, o al menos a la condición que debe tener una carretera de esta importancia a nivel nacional, se recupere, es decir, doble carril y asfaltado, y este proyecto lleva meses durmiendo en los cajones del Ministerio de Transportes. Es decir, que digamos que desde cualquier ministerio del Perú estamos muy desatendidos y la situación es realmente preocupante. Señor Dalmau, entendemos la problemática que se está viendo allá, pero también es interesante saber su perspectiva, porque usted llega con una mochila, como bien lo dice, a los 25 años, luego se establece ya en nuestro país, pero antes de llegar a nuestro país, ¿dónde había estado antes? ¿Qué carrera estaba estudiando? ¿Y de qué país usted proviene? Bueno, yo actualmente soy peruano, hace muchos años, tengo hijos peruanos ya nacidos acá. Yo soy catalán de origen y Ujú. yo estudié ingeniería agroindustrial. Pero digamos que en mi juventud, cuando ya estaba empezando a entrar en la cadena, digamos, del trabajo, pensé que todavía me faltaba mucho mundo por ver y con mis ahorros empecé a viajar por Ecuador, Colombia, después vine al Perú y la idea era continuar por Sudamérica, pero me quedé enamorado de Amazonas. Yo he vivido casi siempre entre Amazonas y San Martín, ¿no? En Tarapoto. Entonces es una zona del Perú que me gusta mucho y que la gente que viene de fuera también a todo el mundo le gusta, donde todavía hemos hecho cosas interesantes ya. Ahorita hay hoteles de calidad acá en la zona, hay restaurantes también que ofrecen un muy buen servicio. El sector privado ha ido avanzando en proveer servicios turísticos, pero el sector privado no puede hacer nada. Y cuando digo privado, digo desde el pequeño artesano o artesana hasta los hoteles de chachapoyas, que también son pequeños, pero ya son de otra magnitud, ni desde el artesano o el guía o el organizador local hasta el hotelero, el operador turístico, el guía, nadie puede hacer nada si el Estado no cumple con su parte, que es Ujú. mantener los bosques, los ecosistemas, los sitios arqueológicos, las carreteras, los aeropuertos. No podemos hacer nada si esa parte no funciona. Señor Dalmau, ¿y nos puede contar un poco la historia de la foto que usted me acaba de mandar para esta publicación tan interesante sobre las demandas de las personas que dependen del turismo en Cuelap? Porque aquí lo vemos justamente en una de las zonas de la fortaleza, acompañado aparentemente de su hijo, ¿cierto? No, casi, casi. Es mi sobrino. Ujú. Tengo unos sobrinos que viven en Estados Unidos, de origen peruano, y que vinieron ahorita para conocer la zona. Con ellos hice un reconocimiento de la ruta, de la nueva ruta, desde el teleférico hasta Cuelap, y ese punto donde ven es lo único que se puede ver de Cuelap. En realidad, cuando tomamos la foto, intentamos dejar de lado la parte que está cubierta con un plástico enorme, con una gran lona, que es la parte que estaban restaurando, y en 2016 se detuvo la restauración. Han pasado 6 años y no han podido reiniciar, pero lo único que se puede visitar es una réplica de una casa chachapoyas, que está ahí al lado de donde tomamos la foto, y ver ese tramo de muralla. Eso es todo. Cuando Puebla, en su interior, tiene más de 400 casas circulares chachapoyas, tiene edificios incas. Los incas llegan acá en 1470 y se quedan, bueno, y controlan la fortaleza hasta la llegada de los españoles, unos 60 años más tarde. Entonces hay historia chachapoyas, hay historia inca, hay edificios singulares, hay torreones, hay centros ceremoniales, hay una muralla que tenía 3 ingresos, digamos, muy llamativos por su forma troncocónica. Hay mucho que ver ahí y actualmente se puede ver muy poco. Entonces, en esa foto estamos sonriendo, pero digamos que el nivel de satisfacción no es muy elevado. Nosotros íbamos con un guía local que nos atendió muy bien. Los guías locales están haciendo un gran esfuerzo, digamos, para suplir el hecho de que no se puede ingresar a la fortaleza. Están esmerándose mucho en sus explicaciones. Uno cuando va por ese camino te explican las plantas del lugar, esta lo utilizamos para los bronquios, esta para el reumatismo, te explican su historia, se explican cómo vivían sus abuelos, te explican la historia de los chachapoyas, pero eso no puede suplir la visita a la fortaleza. El mismo guía nos explicaba, le pregunté,
¿cómo está regresando la gente? Y me dice, ayer vinieron un grupo de 4 rusos que además iban con intención de hacer fotografía y regresaron realmente indignados por lo que habían podido ver. Piensen también que estamos caminando para llegar a la fortaleza pues a 3.000 metros de altura. Hay gente ya que pues por una edad o porque mucha vive a nivel del mar, pues hace un esfuerzo para hacer esa caminata, ¿no? Claro, Y el premio al exacto. final de la caminata es decepcionante. Para finalizar, señor Dalmau, ¿qué significa Cuelap para ustedes? Para usted que se ha vuelto peruano ya desde hace algún tiempo y que ha podido, digamos, establecerse aquí. Bueno, Bueno, ahí en sí, Chachapoyas. Cuelap tiene un significado muy especial porque era un centro ceremonial donde llegaban culturas y civilizaciones no tan solo del entorno, de la zona de Amazonas, de San Martín, de donde vivían los chachapoyas, sino que hemos encontrado ofrendas ceremoniales de la costa, de Chimús, hemos encontrado Spondylus, esa concha Ujú. que es de los mares ecuatorianos, que en Perú no se encuentra. Entonces, era un centro digamos, de encuentro entre pueblos, entre culturas. Se pensó durante mucho tiempo, por su imponente muralla, que Cuelap tenía una función eminentemente defensiva, pero Cuelap era más un centro religioso que un centro militar. Entonces, pensar que en ese lugar llegó gente desde la costa del Perú, cruzando los Andes, desde la selva, desde Ecuador, le da un significado muy especial y un poco es lo que hemos Ujú. retomado en los últimos años, ¿no? Que vengan a conocer Puebla gente de esos lugares y de todo el mundo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Dalmau, por darnos esta entrevista para Perú 21 TV, para La Voz del 21, donde nos explica claramente la situación actual de Cuelap y también de las personas que dependen del turismo. Una lástima que pasando tantos meses el Ministerio de Cultura no se haya preocupado al menos por las personas que viven de este sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Les mantendremos informados de lo que podamos avanzar y esperamos que pronto todos los que nos están escuchando puedan llegar a la zona para visitar Puebla de nuevo. Muchas gracias. Muy amable. Bien, era entonces Luis Dalmau, quien es operador turístico, gerente de un lodge allá en Amazonas y que en esos momentos nos explicaba claramente la actual situación de todas las personas que viven del sector turismo. Importante entonces su testimonio. Esta es la información, regresamos más adelante.